Notice Headache, Convulsions and Relax. Mi nombre es Diana Carolina Cuadros Tejeda. Mi grupo está conformado por Diana Camila Bedoya, Cristian Camilo Cardona, Osorno, Hugo Fernando López Díaz y Elena Narváez Gutiérrez. Hipnóticos, anticonvulsivantes y relajantes. Hablaremos sobre la historia, fisiología, definición, clasificación, mecanismo de acción, indicación, RAM, consideraciones de enfermería, el artículo científico, sello Ariandina, bibliografía y una evaluación. Quitaré la cámara porque a continuación en nuestras presentaciones harán unos videos para que su reproducción sea óptima. Centrum Nervous System, sistema nervioso central. Resulta que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, la médula espinal, ¿cierto? Estas están protegidas por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la importancia del sistema nervioso? Está en la capacidad de controlar las funciones corporales, desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros, como lo podemos observar en el video que se va reproduciendo. Para esto se vale de las neuronas, que son las sensoriales y motoras, del encéfalo y la médula espinal, para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso central? Son el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Y la médula espinal. Les puedo contar pues que el encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra protegida por los huesos del cráneo, ¿cierto? Se caracteriza por ser el centro de control del cuerpo, por lo que regula nuestra hambre, nuestro sueño, movimientos, incluso las emociones. Está compuesto por el cerebro, por el cerebelo y por el tallo cerebral, como lo podemos observar en esta imagen. El cerebro es la masa más voluminosa e importante del encéfalo porque cumple con diversas funciones vitales. La corteza cerebral se caracteriza por estar formada de numerosos pliegues, como lo podemos observar, los cuales están compuestos por una sustancia gris, bajo la cual se encuentra también la sustancia blanca. Y en las zonas más profundas se distinguen el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. También es importante mencionar que se diferencian dos partes del cerebro, llamados los hemisferios, que tanto conocemos o hemos escuchado, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales se comunican a través del cuerpo calloso. Estos hemisferios poseen cisuras, que son surcos profundos en la corteza cerebral, que demarcan los lóbulos del cerebro, que son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el parietal, el lóbulo frontal, temporal y el parietal. Bueno, del cerebelo les puedo contar que se ubica en la parte posterior del encéfalo, detrás del cerebro, ¿cierto? Este es el encargado de relacionar las vías sensitivas y las vías motoras. Por ello es que es posible mantener la postura y el equilibrio corporal, coordinar diversos movimientos, por ejemplo, como el caminar, el poder nosotros escribir, el correr, el poder hablar, entre otros, así como también la atención muscular. El tallo cerebral, aquí lo podemos observar. Es también conocido como el tronco cerebral, así también lo podemos encontrar. Y se une el cerebro con la médula espinal, por lo que se encarga de controlar diversas funciones como la respiración o el ritmo cardíaco. ¿Por cuáles están compuestos? Aquí podemos observar el mesencéfalo, que controla los movimientos oculares y regula los reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello. La protuberancia anular, que funciona como una vía sensitiva que conduce las sensaciones desde la médula hacia el cerebro y viceversa. Asimismo, es una estructura que nos permite mantener el equilibrio corporal. El bulbo raquídeo, que controla nuestro ritmo cardíaco,
la presión sanguínea e interviene en el ritmo respiratorio. También controla la deglución, el vómito, el estornudo y la tos. La médula espinal, aquí la podemos observar, es un cordón que se prolonga desde el encéfalo por toda la parte interna de la columna vertebral. Su principal función consiste en transmitir los impulsos nerviosos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. ¿Por qué se caracteriza? Por tener la sustancia blanca en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. En ellas se van a llevar a cabo dos funciones que son muy importantes. La aferencia sensitiva, ¿en qué consiste? En recibir los estímulos sensitivos que llegan a la médula espinal. Y la eferente, les recuerdo que se relaciona con la motilidad, es decir, cuando se envía información al sistema nervioso periférico. Neurona. La neurona es una célula del sistema nervioso central que posee una capacidad importante, o varias, recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas, químicas transfiriéndolas a otras células. Está compuesta por un núcleo, aquí lo podemos observar, que está ubicado en el centro de la neurona, en la que se encuentra toda la información genética, y el cuerpo accesorio de Tajal, una especie de esfera en la que se acumulan proteínas indispensables para la actividad neuronal. El pericarión, también llamado soma, ¿cierto? Es el cuerpo celular de la neurona. Dentro de él se encuentra una serie de organulos, que son esenciales para llevar la síntesis proteica a la neurona. Dendritas son múltiples ramificaciones, como lo podemos observar, que parten del precarión y actúan como una zona de recepción de estímulos y alimentación celular, además de establecer conexiones entre las neuronas, que parten del precarión. El axón, aquí lo podemos observar, representa el principal prolongamiento de la neurona y puede medir varias decenas de centímetros. El axón se encarga o su función principal es conducir el impulso nervioso a lo largo del cuerpo y también hacia otras neuronas a través de las dendritas. Aquí podemos ir observando en este video cómo se va representando. Sin un revestimiento, los axones no podrían transmitir impulsos de forma rápida, pues su carga eléctrica se perdería completamente. En virtud de ello, muchas neuronas están recubiertas por una sustancia que se llama mielina, miren, ¿sí?, que es producida por la célula Schwarz. Actualmente son llamadas neurolemocitos. ¿Cuál es su función? Recubrir los axones con su contenido mielínico, dejando ciertos espacios entre ellos, miren, conocidos como nodos de cambio. Esas interrupciones en la vaina de mielina sirven para que el impulso eléctrico viaje a mayor velocidad. Les cuento que la función principal de las neuronas es la transmisión del mensaje en forma de impulsos nerviosos hacia otras células. Este proceso de recepción, procesamiento y envío de mensajes se realiza durante la sinapsis y puede ser de dos tipos: sinapsis eléctrica y la sinapsis química, ¿cierto? Como les había mencionado ahorita en la definición. La eléctrica se caracteriza por la transmisión de iones entre una neurona y otra, a través de conexiones proteicas llamadas uniones gamma, o uniones en hendiduras que permiten la transmisión del impulso eléctrico sin que sea necesaria la intervención de un neurotransmisor. Es más rápida que una sinapsis química. La química, las neuronas liberan y reciben neurotransmisores, que son pequeñas moléculas que llevan información a una célula inmediata. Algunos de los neurotransmisores más conocidos son la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, la noradrenalina, la endorfina y la oxitocina.
Continuemos. Neurotransmisor GABA, neurotransmisor GABA. Bueno, ¿qué es el neurotransmisor? El receptor GABA subtipo A. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque es un receptor muy importante a nivel de la farmacología, ya que es el receptor más conocido el día de hoy, porque son en el que actúan las benzodiazepinas. Y por ende se puede utilizar para crisis de ansiedad, sedar o como hipnótico, induciendo el sueño como relajante muscular, que es el tema primordial a hablar. Sino que principalmente quise hablarles un poco de anatomía y fisiología. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor que está en todo el sistema nervioso. Está esparcido de una forma general. Es fundamental este neurotransmisor porque lo que va a permitir es inhibir la actividad del sistema nervioso. Por un lado necesitamos activar neuronas, ¿cierto? Y que respondan para la actividad de vigilia, pero por otro lado también tenemos que inhibir para que se activen, por ejemplo, las regiones de la fase del sueño y en eso actúa el GABA. Es decir, que el sistema nervioso siempre está en juego en activación e inicio. Cuando GABA se une a ese receptor, ¿cómo lo hace? ¿Cierto? Es la gran pregunta. ¿Cómo hace para que GABA inhiba ese receptor? Bueno, ese receptor GABA subtipo A en sí mismo es un canal de cloro que aquí podemos observar. ¿Qué son los canales de cloro? Resulta que son proteínas que están atravesando la neurona, se ponen a través de la neurona como si fueran tubos vacíos y hace que viajen por este tubo, sí, o túnel, iones, concretamente iones cloro, que son negativos. Si el ion cloro entra dentro de la neurona, ¿qué es lo que sucede por el gradiente electroquímico del cloro? Lógicamente, el interior de la neurona, ¿cómo se va a volver? Negativo. ¿Qué significa esto si todo el interior de la neurona se vuelve negativo? Que se aleja la posibilidad de poder generar potencial de acción. Y recordemos que un potencial de acción es una despolarización fuerte de la membrana. Es decir, que cuando GABA se une a la neurona, ¿cierto? Lo que hace es hiperpolarizarla e inhibirla, de forma que ahí se muere la sinapsis. Aquí les hice también una pequeña representación que yo misma elaboré. Veremos de cerca este canal, ¿cierto? Está formado por varias subunidades. Dos subunidades alfa. Dos subunidades alfa 1, por acá las primeras, dos subunidades alfa 1, dos subunidades beta 2, acá, y una gamma 2. Así es como se llaman esas subunidades, ¿cierto? Que forman ese paquete o proteína de las que le venía hablando, que forman el canal. Lo que hay en medio es el agujero, que es el canal de cloro por donde se entra, ¿cierto? Y lo que está aquí en rojito es el lugar exacto, ¿cierto? Por donde el propio neurotransmisor GABA se une a este receptor entre las unidades alfa y beta. Miremoslo, ahí justo ahí. De modo que los fármacos que van a tranquilizarnos a modo emocional o muscular o de sueño van a unirse a este receptor. Aquí los podemos observar, aunque ahorita más adelante será explicado de mejor manera. Ahora sí, les puedo decir qué son los hipnóticos, ¿cierto? Ya después de haber hecho un pequeño estudio. Hipnotics. Como su nombre lo dice, fármacos que inducen el sueño. Este grupo de sustancias encontramos por lo menos en polvos, pociones, filtros, bebidas que se han empleado para inducir el sueño. A excepción de las benzodiazepinas, los fármacos llamados hipnóticos sedantes pertenecen a un grupo de sustancias que deprimen el sistema nervioso central de una manera no selectiva. Y dependiendo de la dosis, es muy importante que dependiendo de la dosis van a producir calma, somnolencia,
o sueño, que es la hipnosis, que es el tema que estamos tratando. Inconsciencia, anestesia quirúrgica, coma y depresión fatal de las funciones respiratorias y cardíacas. Esos efectos son los mismos que dependiendo de la dosis observamos con varios alcoholes, incluido el etanol. Una droga sedante disminuye la actividad moderada en la excitación y calma al percibir. ¿Cuál es la diferencia? Que una droga hipnótica produce somnolencia y facilita el inicio y el mantenimiento de un estado de sueño que es parecido al normal. A este efecto se le conoce como hipnosis. Les hablaré un poco de historia. La primera sustancia introducida específicamente como sedante y un poco más tarde como hipnótico fue el bromuro. Eso fue en 1853. Y hasta 1900 los únicos fármacos sedantes hipnóticos disponibles eran el hidrato de coral, el paraldehído, el uretano y el sulfonato. En 1903 empezó a utilizar el primer barbitúrico, el barbital, y en 1912 el fenobarbital. Resulta que el éxito de esos barbitúricos significó la síntesis de más de 2000 derivados, con casi 50 de ellos distribuidos comercialmente, y también la lentitud para buscar nuevos agentes que tuvieran efectos parecidos, así que, por decir, se hizo como un stock alto. En los años 50 se describe el efecto amansamiento de animales producido por la cloropromacina y el mepropamato. Y el desarrollo de técnicas de evaluación conductual más complejo permitió que Aster Baers, también conocida así, y Randall, en 1957, el descubrimiento de los efectos únicos del clorodiazeptoxil, la primera benzodiazepina. Este agente empezó a utilizarse en las clínicas en 1991, ¿cierto? Significando una revolución en la neuropsicofarmacología. En la actualidad han sintetizado más de 3.000 benzodiazepinas, es una cantidad. Se han probado más de 120 y más de 30 se aplican en uso clínico. Su extraordinaria popularidad se basa en su capacidad para reducir la ansiedad, que está definida como angustia, en ausencia de un objeto real que la produce directamente, ¿cierto? Sin interferir demasiado con otras funciones ligadas al estado de conciencia. Sin embargo, todas las benzodiazepinas tienen efectos sedantes y es aquí importante recalcarlo, e hipnóticos, ¿cierto? Propiedades que han hecho que se utilicen ampliamente en lugar de los barbitúricos. Varias de ellas se usan por periodos breves como relajantes musculares. Recordemos que si ya se ha tratado temas anteriores de los barbitúricos y que traen pues unos efectos bastante fuertes. Clasificación. Bueno, aquí los podemos observar, ellas se clasifican en benzodiazepinas, barbitúricos y otros agentes, ¿no? Les puedo contar, pues, aquí como podemos observar, las benzodiazepinas son sustancias que producen una gran variedad de efectos, que incluyen la sedación, el sueño, la disminución de la ansiedad, relajación muscular, la amnesia anterógrada, que es el olvido de situaciones a partir de la administración de la sustancia, y la actividad anticonvulsiva. A pesar de que todas las benzodiazepinas tienen acciones similares, existen diferencias en la selectividad con la que cada una de ellas produce alguno de los efectos mencionados, ¿cierto? Por esto mismo, su uso clínico varía tanto. Se puede utilizar como hipnótico, como sedante. La profundidad de los efectos depende de la dosis. Perdón, aquí estoy. Depende de la dosis. A medida que esta aumenta, va apareciendo signos de sedación, sueño y hasta coma. Dentro de las benzodiazepinas tenemos de acción muy corta, como la del trazolán, midazolam, de corta como el alprazolam, lorazepam, de intermedia como el clonazepam, bromazepam y de larga como el diazepam.
¿De qué depende de tu acción? De que tu metabolismo deje metabolitos activos e inactivos. Aquí pues. Barbitúricos. Resulta que los barbitúricos deprimen en forma reversible la actividad de todos los tejidos excitables, pero particularmente la del tejido nervioso, ¿cierto? La intensidad de sus efectos depende de la dosis administrada también, desde el rasgo de la sedación hasta el coma potencialmente irreversible. También existen varios tipos de barbitúricos, los cuales, de acuerdo con su estructura química, producen efectos más o menos prolongados o la acentuación de propiedades particulares. Por ejemplo, el fenobarbital es utilizado más como el fenobarbital es utilizado más como un anticonvulsivante que como antibiótico. En la actualidad no se utiliza como hipnótico, no se utiliza irreversible. También existen varios tipos de barbitúricos, los cuales de acuerdo con su estructura química producen efectos más o menos prolongados o la aceptación de propiedades particulares. Por ejemplo, pues el que les está diciendo, el fenobarbital es utilizado como un anticonvulsivante, así como sedante y como hipnótico. Igual se mencionaron porque recordemos que de acuerdo a la dosis se puede ocasionar pues, ciertas reacciones que queremos. Se clasifican dentro de sus barbitúricos de acción muy corta, el tiopetal, de corta pentobarbital, ¿cierto? El secobarbital, de intermedia el butobarbital, amobarbital y de prolongada el fenobarbital y el metobarbital, que ahorita pues les menciono. Tenemos otros medicamentos, aquí los podemos observar. Resulta que existen otras drogas que también son utilizadas para inducir el sueño. El hidrato de coral puede emplearse en sujetos que no toleren, por ejemplo, las benzodiazepinas o los barbitúricos para obtener los mismos efectos. Existen, por ejemplo, también, pues obviamente diferencias, ¿cierto? Estas sustancias es más irritante para el estómago intestino, tiene mal sabor, puede producir mareo y pesadillas y está contraindicada en pacientes con daño hepático renal. Además, el uso continuo de hidrato de coral produce tolerancia, dependencia física y adicción, con la aparición del síndrome de abstinencia al suspender bruscamente la administración de ese medicamento. Otras sustancias con efectos similares son el ecoclovinol, me disculpan la pronunciación, es que me pega un poquito la R, la gluteprimida, el metiprilón, el mepropamato, el paraldehído, el etimanato, el etominato, entre otros. Están aquí. Bueno, aquí pues también está pues una clasificación por acción corta, intermedia y larga, donde les hablaré de la dosis y la vida media de algunos hipnóticos. Entre estos tenemos los de acción corta, que es el midazolam, diazolam, rotezolam, sopicona, sopiclona, solpidem y celeflon. El midazolam es una benzodiazepina de duración ultra corta, ¿cierto? Que al igual que otros miembros del grupo producen grados diversos de depresión del sistema nervioso central, dependiendo de la dosis. Produce grados diversos de depresión del sistema nervioso central, reduce la latencia del inicio del sueño, aumenta la duración del tiempo de sueño y disminuye el número de interrupciones nocturnas. Sus efectos se atribuyen a que actúa sobre los receptores de receptor específicos, lo cual aumenta o facilita la acción inhibitoria presináptica y postsináptica del ácido gamma aminobutírico, que es el que estábamos hablando ahorita, el GABA, especialmente en la formación reticular ascendente. Aquí podemos pues, ver la dosis hipnótica, que es 57.5 miligramos. Y su hora de acción, sus horas de acción cortas, entre 1 y 2 horas. El triazolam, ¿cierto? También conocido como acción. Resulta que este es un medicamento hipnótico,
que favorece el sueño, indicado en el tratamiento de pacientes con insomnio, que tienen dificultad para conciliar el sueño, particularmente en aquellos con insomnio transitorio. Está solo indicado cuando el trastorno del sueño es agudo, limita la actividad del paciente o causa agotamiento extremo. Aquí podemos ver su dosis hipnótica, 25 miligramos. El cortisolano. Resulta que este medicamento es una benzodiazepina también que posee propiedades hipnóticas, ansiolíticas, anticonvulsivas, sedantes y relajantes musculares parecidas a las del midazolam, con un efecto de su acción relativamente corto. Se utiliza en el tratamiento a corto plazo del insomnio discapacitado. Y aquí podemos observar su dosis hipnótica de 5 miligramos. Topiclona, también conocido como Qualigen, es un medicamento utilizado para el tratamiento de tipo transitorio e inductor de situaciones de insomnio crónico o de corta duración. Incluye dificultad para conciliar el sueño, despertar nocturno y despertar por la mañana. Solpidel, bueno, aquí podemos observar que su dosis de 7.5 miligramos. El solpidel es un análogo de las benzodiazepinas, pero no una benzodiazepina, sí, sino un fármaco hipnótico del grupo de los llamados fármacos C. El solpidem se utiliza pues para tratar el insomnio, dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido. Se encuentra en la clase de medicamentos llamados sedantes hipnóticos. Y aquí podemos observar su dosis. El Saleplon. Resulta que el Saleplon es un fármaco análogo de las benzodiazepinas también. Y también está conocido dentro de los fármacos secos. Se utiliza casi exclusivamente para el tratamiento del insomnio de una manera puntual. Bueno, tenemos aquí los de acción intermedia, ahí podemos observar la vida en horas y la dosis. Tenemos aquí la flunitrazepam. El flunitrazepam es un fármaco hipnótico de la familia de las benzodiazepinas también. Dentro de aquella familia lo encontramos entre los de larga semivida y con un potente efecto como lo es el hipnótico. Existen presentaciones comprimidos de 1 y 2 miligramos, en ampollas de 2 miligramos, también supositorios de 1 a 2 miligramos. Su vida media que podemos observar de 1 a 2. Lormetazepam. Resulta que el lormetazepam es una benzodiazepina de acción corta y este posee una actividad hipnótica, ansiolítica, anticonvulsiva, sedante, amnésica y relajante. Resulta que esto se emplea para el tratamiento de corta duración de insomnio, de moderada a severo y para inducir el sueño en periodos pre y postoperatorio. Se presentan comprimidos de 1 a 2 miligramos, de color blanco, cilíndricas, biconvexos, ranurados por una cara y marcados por la otra cara con el código Z1 en el caso de los comprimidos de 1 miligramo y Z2 en el caso de los comprimidos de 2 miligramos. El temazepam es un fármaco hipnótico de la familia también de las benzodiazepinas, activo por vía oral. Se utiliza para el tratamiento a corto plazo del insomnio y viene en cápsulas de 10 y 15. Acción larga. Dentro de los de acción larga tenemos el flurazepam, que es un grupo de las benzodiazepinas que actúa sobre el sistema nervioso. Posee propiedades hipnóticas y se encuentra entre las benzodiazepinas de más larga vida de plazo, de 40 a 150. El clozapam es un fármaco que pertenece a la familia también de las benzodiazepinas, que posee propiedades hipnóticas
pero también anticonvulsivas. Aquí tenemos su vida media en horas de 47 pacientes. Muchísimas gracias por la atención. Buenos días, compañeros, buenos días, docente. Yo les voy a compartir algo sobre el potencial de acción de los hipnóticos. Bueno, el mecanismo de acción de los hipnóticos, pues ya sabemos que son fármacos que suelen producir tolerancia, síndrome de descontinuación, adicción y dependencia psicológica. Se considera que una sustancia es hipnótica cuando es capaz de inducir el sueño sin producir anestesia. Son fármacos que tratan el insomnio, comparten algunas características con los ansiolíticos. Y entonces, pues, para el mecanismo de acción, la pregunta es, ¿de qué manera o cómo lo van a hacer? Vamos a revisar cómo funciona y para ello debemos de recordar el potencial de acción de toda célula. Recuerden que todas las células deben llegar a un umbral eléctrico para despolarizarse y generar el estímulo. En la neurona es de menos 55. ¿Y esto cómo lo logra? Pues ingresan iones positivos para despolarizarse y iones negativos para hiperpolarizarse. Bueno, en el lado derecho de la imagen podemos evidenciar pues el potencial de acción y cómo lo hace la neurona. Bueno, ¿cómo va a suceder esto? Todos los hipnóticos tienen como mecanismo de acción a GABA. GABA tiene dos receptores, GABA de tipo A y GABA de tipo B. Lo que sucede es que tenemos que conocer que el más importante es GABA A. ¿Por qué? Porque es el punto diana de la célula, el punto diana de la neurona en este caso. Es el punto en donde se va a realizar la acción farmacológica de las benzodiazepinas y de los barbitúricos. Y esta es de acción rápida. En cambio, y por lo contrario, GABA B es de acción tardía. Inhibe corrientes de calcio y salidas de potasio. GABA A es un neurotransmisor que tiene la capacidad o participa en el mecanismo de acción posinhibitorio, generando las señales desde la neurona hasta la siguiente. Y hasta la siguiente. Entonces es el conector entre neurona y neurona. GABA A se encuentra en grandes cantidades distribuidas en tres importantes lugares: en el cerebelo, en el tálamo y en el hipotálamo. Y lo más importante es que actúa como un freno, es decir, inhibe todos los neurotransmisores excitatorios de la neurona. También tenemos a glutamato. Glutamato, pues vamos a hablar porque es un importante neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Es precursor del GABA. Bueno, entonces tenemos la célula que la evidenciamos de un color como rosadito. Ahí está la glutamina, esta está aquí o pues en su defecto ingresa. Cuando está aquí a través de la mitocondria, se va a convertir en glutamato. El glutamato se convierte en GABA y GABA se va a reservar en las vesículas. Cuando entra el calcio, que lo vemos ingresando por el lado derecho de la neurona, entra en las vesículas va a hacer que éstas se liberen. Por lo tanto, va a haber movilización de GABA y tenemos una liberación de GABA. Entonces, estas actúan en el receptor GABA. Llegan al receptor GABA, GABA hace que ingrese el cloro y entra el cloro a la célula. ¿Qué es lo que sucede? Entra tanto cloro con carga negativa que se hiperpolariza tanto, sucede la despolarización de la célula. Y listo, se inhibe la función de esta neurona.
Eso es lo que sucede pues con GABA. ¿Qué pasa con GABA? Acontece que GABA pasa nuevamente a metabolizarse por medio de glía. Glía es la parte verdecita que vemos pegadita ahí a la neurona. Ingresa GABA y por medio a través de la mitocondria se convierte en glutamato y luego en glutamina e inicia otra vez el nuevo ciclo. Vuelve e inicia nuevamente el ciclo. Bueno, vamos a estudiar la estructura interna de GABA. La miramos aquí, GABA, benzodiazepina y pues barbitúricos, que son los medicamentos. Vamos a mirar cómo actúan ellos en GABA. Entonces, en la primera imagen, nos fijamos cómo funciona este receptor. Miramos que está compuesto de dos unidades beta. En esta parte de abajo, aquí las podemos ver divididas y en esta parte de abajo también. Entonces, 2 unidades beta, 2 alfa y una subunidad gamma. Y este es inhibidor por excelencia. Identifiquemos los receptores que están distribuidos en la imagen. Aquí, los receptores que están distribuidos. Vamos a nombrar el sitio GABA, que es el espacio que se encuentra entre alfa 1 y beta 2. Alfa 1 y beta 2. Ahí donde está el icono de color azul, en esta partecita, ahí donde está el icono de color azul, es ahí donde llega GABA, por esta parte. A diferencia de las benzodiazepinas, que es la imagen que sigue del lado derecho, son agonistas alostéricos. Ellos llegan a otro lugar, a otro sitio del receptor. Este sitio se va a encontrar entre la subunidad alfa 1 y la subunidad gamma 2. Aquí es donde llegan. Actúan en otro lugar de la enzima y lo que hacen es potenciar al GABA. Ellos potencian la acción de GABA y por ende, si hay GABA, entra el cloro. De lo contrario, no nos va a ingresar el cloro. Y miremos la última imagen. Tenemos los receptores donde actúan los barbitúricos, los anestésicos generales y otro tipo de medicamentos. Ellos tienen sitio en el canal del cloro. ¿Qué es lo que sucede? Ellos lo que hacen es abrir directamente el canal. Ellos no dependen de GABA, ellos no necesitan a GABA, ellos son independientes. Y es la gran diferencia entre los barbitúricos y las benzodiazepinas. Barbitúricos necesita a GABA. Benzodiazepinas y analgésicos generales no lo necesitan. Ellos abren directamente el canal del cloro. Esto se traduce en una hiperpolarización. Al haber más iones negativos dentro de la célula, le cuesta más trabajo llegar al umbral de despolarización. Entonces se hiperpolariza, bloqueando la excitación neuronal. Todas estas sustancias hipnóticas se unen a GABA y potencian su efecto inhibidor. Bueno. Tenemos que una persona que tiene problemas de ansiedad y de insomnio es una persona que tiene excitación a nivel del sistema nervioso central. Lo que hace GABA es revertir esta excitación a nivel del sistema nervioso central. En palabras más fáciles y más coloniales, apaga el sistema nervioso central o lo duerme. En su efecto, duerme el sistema nervioso central. Bueno, las indicaciones. Estos medicamentos están indicados para pacientes con diagnóstico principalmente de insomnio. Estos producen insomnio en personas que tienen problemas para conciliar el sueño, personas que no pueden pues dormir. También son indicados para personas con problemas de ansiedad, muy útiles en tratamientos de los cuales la ansiedad pues es relacionada a estrés, así como en la ansiedad crónica generalizada y la ansiedad secundaria a patologías somáticas. También los utilizan en tratamientos de epilepsia, que no requieren fármacos para la epilepsia. También son anticonvulsivantes, también son utilizados para relajación muscular.
Para todo este tipo de personas, pues está indicada estos fármacos. Vamos a hablar de los efectos adversos o en su efecto, pues las RAM. La mayoría de las reacciones adversas de estos medicamentos dependen de la acción terapéutica principal. Debe descartarse fundamentalmente la sedación diurna que puede afectar, o sea, pueden producir sedación diurna. Aunque a veces y la mayoría pues son leves, pero igual el paciente siempre está somnoliento, con sueño, no puede hacer sus actividades diarias normales. En las personas ancianas, por motivos cinéticos y dinámicos, pues resulta que los pone sensibles, pueden presentar síntomas de confusión mental. Cuando hay niños con problemas en el sistema nervioso central como retraso mental, lesiones cerebrales, puede producir somnolencia, dificultad para el habla. Puede producir ansiedad diurna, así como el insomnio de rebote. El insomnio de rebote es el despertar más temprano de lo habitual. Tras una o pocas dosis de benzodiazepina se considera como un mini síndrome de abstinencia a la misma. O sea, el paciente para poder dormir tiene que consumir su medicamento, no lo puede hacer sin su medicamento. Produce efectos adversos muy graves y es la dependencia y la adicción al medicamento. O sea, que el paciente se vuelve totalmente dependiente para poder conciliar el sueño de ese medicamento. También amnesia, en algunos pacientes produce amnesia, dificultad para mover los músculos de la fonación, es decir, hablan lento, hablan como que si la lengua les pesara, se produce disartria, o sea, pues el hablado lento y confuso, alteraciones oculares, alteraciones en la memoria, agitación, agresividad, lentitud motora, en algunos casos pues delirio, las personas comienzan a ver cosas que no están o a escuchar cosas que no están. Por otro lado, también pueden llegar a presentar la intoxicación de hipnóticos y esto lleva a la persona a un estado de estupor. Y en muchos casos o en algunos casos, la aparición del estado de coma. Y pues a veces es producido únicamente por dosis exageradas o elevadas del fármaco. Y pues en el caso más grave de todos, también por un exceso de dosis del medicamento puede producir la muerte en el paciente. Estamos hablando acerca de los anticonvulsivantes, pues aquí en la imagen podemos ver qué tipos de anticonvulsivantes pues tenemos. Vemos que tenemos pues anticonvulsivantes que son para manejo endovenoso y también tenemos anticonvulsivantes que son para manejo vía oral. Vamos a hablar acerca un poco de los anticonvulsivantes, pues de la historia. Vemos de que los primeros antiepilépticos, bueno, la era de la farmacología de la terapia antiepilética, pues comenzó con el descubrimiento de las propiedades anticonvulsivas del fenobarbital. La aparición del bromuro de potasio, que era pues para la prevención o control de las convulsiones. El primer antiepiléptico efectivo, pues que dio comienzo a la era moderna del tratamiento pues, de esta enfermedad de la epilepsia. Aún pues en la actualidad, este medicamento pues se considera como una opción de tercera línea para el tratamiento de los niños con epilepsia. No obstante, pues la era farmacológica, la terapia antiepiléptica, esta comenzó con el descubrimiento de las propiedades anticonvulsivas del medicamento fenobarbital. Este fue comercializado en primer momento como un medicamento hipnótico. Este descubrimiento pues tuvo lugar cuando el empleo de este fármaco con el fin de pues, mejorar el sueño nocturno de los pacientes epilépticos
Este resultó pues en la desaparición de las crisis al día siguiente. En la actualidad, pues este medicamento Benobarbital es el medicamento pues, antipilítico más descrito en los países en vías de desarrollo y constituye pues lo que es una opción de primera línea en los países industrializados pues debido a su bajo costo. Y la fenitoína pues fue descubierta en el contexto de investigaciones que son destinadas a obtener un medicamento antipilítico que sea con menos se activa que es fenobarbital. Y pues aún hoy día es el fármaco antipilítico pues que es más utilizado en los Estados Unidos. ¿Qué son estos medicamentos? ¿Qué son estos medicamentos anticonvulsivantes? Bueno, estos medicamentos van a prevenir o estabilizar lo que son los mecanismos del sistema nervioso central. Estos medicamentos pues provienen o estabilizan lo que son los mecanismos del sistema nervioso central. ¿Para qué? Para impedir que se desarrollen los desórdenes propios de lo que son los estados epilépticos. Esto significa pues lo que son las convulsiones en todas sus formas, tanto grandes descargas eléctricas como entre las neuronas. ¿Quiénes deben tomar este tratamiento? Bueno, son pacientes a quienes el médico les va a diagnosticar como pacientes epilépticos o aquellos pacientes pues que debido a su enfermedad, una cirugía, un procedimiento, un trauma, que tienen riesgo pues de presentar convulsiones. Más que todo se administran en cuidados intensivos a pacientes que han tenido traumas tan cuales o severos. Son pacientes pues, que son vistos siempre con este tratamiento. Pero también pues, se receta también con frecuencia pues, para tratar a pacientes con trastornos bipolares, ciertos tipos de dolor por neuropatía o traumatismo y fibromialgia, pues que estas son afecciones crónicas que van a causar mucho dolor a los pacientes en todo el cuerpo. ¿Qué tipos de anticonvulsivantes pues tenemos? Bueno, tenemos lo que es el ácido valproico, tenemos la carbamazepina, tenemos la fenitoína, tenemos la gabapentina, también tenemos lo que es la motrigina, que es lo que va a hacer es bloquear las señales en el cerebro que desencadenan por las convulsiones. También tenemos lo que es la gabapentina, que va a tratar las convulsiones al disminuir la excitación anormal del cerebro, entre otros pues, medicamentos. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, tenemos la clasificación en primera generación, segunda generación, tercera generación. Los medicamentos de primera generación vamos a tener lo que es la fenitoína y la fenobarbital. En segunda generación vamos a tener el ácido valproico, las carbamazepinas y el clonazepam. Y en tercera generación vamos a tener la gabapentina, la mutigina y vigabatrina, que ya lo mencionaba un poco. ¿Cuáles son los efectos adversos de los medicamentos de primera generación? Pues vamos a tener lo que son náuseas, vómitos, anorexia, dolores gástricos, hiperplasia gingival, que es lo que es el aumento del tamaño de las encías. También va a aparecer somnolencia, nocturno, que son movimientos involuntarios del ojo, aptasias, que son coordinación de los movimientos. Vamos a tener también confusión, alucinaciones, reacciones cutáneas. En medicamentos de segunda generación, los efectos adversos son somnolencia, sedación, aptasia, pues creemos que son coordinación de los movimientos, náuseas, vómitos, anorexia, diplopía, que es visión doble, vértigos, hiponatremia, pues que es el nivel de sodio en la sangre, pues que es demasiado bajo. También en tercera generación vamos a tener lo que son náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, diplopía, somnolencia, sedación, mareos, ataques, confusiones pues que pueden evolucionar a brote psicótico, pues son alucinaciones y agitaciones de los pacientes. Y pues también reacciones pues, cutáneas. Y también vamos a tener lo que son las indicaciones. Aquí en este plano indicado pues que el tratamiento con los anticonvulsivantes, bueno, para manejo de la epilepsia, también tratamientos de la mania aguda, episodios asociados a trastornos afectivos bipolares.
Pues esas son las indicaciones de estos medicamentos anticonvulsivantes. Seguimos pues con nuestro profesor. Profesor, muchas gracias. Nuestro compañero Cristian Camilo nos compartirá un video acerca de relajantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los relajantes neuromusculares. ¿Qué son los relajantes neuromusculares? Son medicamentos que interrumpen la transmisión nerviosa en la unión neuromuscular, lo cual produce paresia o parálisis del músculo esqueleto. Esto implica que el paciente esté inconsciente, amnésico o que tenga analgesia. ¿Pero qué es la transmisión neuromuscular? Es la asociación entre una neurona motora y una célula muscular, las cuales están separadas por una brecha llamada hendidura sináptica. Cuando un potencial de acción de un nervio despolariza su terminal, un flujo de iones de calcio pasa a través de los canales de calcio pendientes de voltaje en el citoplasma, permitiendo que las vesículas de almacenamiento se fusionen con la membrana plasmática y liberen acetilcolina. La acetilcolina se difunde a través de la hendidura sináptica para unirse a los receptores nicotínicos en la placa motora terminal. Cada receptor consiste en 5 subunidades proteicas. Si 2 unidades están ocupadas, el receptor se abrirá. De lo contrario, el canal permanece cerrado. Cuando suficientes receptores están ocupados por la acetilcolina, el potencial de acción es suficientemente fuerte para despolarizar la membrana muscular. El calcio intracelular permite que las proteínas contráctiles actina y miosina interactúen y lleven a cabo la contracción muscular. La acetilcolina se hidroliza rápidamente en acetato y colina por la enzima acetilcolinesterasa. Esta enzima se incrusta en la placa motora terminal separando la acetilcolina de sus receptores. Finalmente, el calcio es secuestrado por el retículo sarcoplasmático y la célula muscular se relaja. ¿Cómo actúan los relajantes neuromusculares? Primero, hay que tener en cuenta que son compuestos de amonio cuaternarios cuya carga positiva de hidrógeno les da una afinidad para los receptores nicotínicos de acetilcolina. Estos se dividen en despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes son agonistas de los receptores de acetilcolina. Estos se asemejan a la acetilcolina y fácilmente se unen a los receptores de esta. Sin embargo, no son metabolizados por la acetilcolinesterasa, lo que resulta en una prolongación de la despolarización de la placa motora terminal. La despolarización continua genera relajación muscular y esto se debe a que la apertura de los canales de sodio es por tiempo limitado y es necesario que la placa se repolarice para que estos se vuelvan a abrir. En cuanto a los no despolarizantes, son antagonistas competitivos de los receptores de acetilcolina. Se unen al receptor de acetilcolina, pero son incapaces de generar los cambios conformacionales necesarios para la apertura del canal, por lo cual la acetilcolina no se une al receptor y no genera el potencial de acción. Según su estructura química, estos pueden ser divididos en benzilizoquinolinas, compuestos esteroideos y otros. Usos e indicaciones. Los relajantes neuromusculares son utilizados generalmente para la intubación endotraqueal. Sin embargo, muchos médicos han dejado de utilizar la succinilcolina por sus efectos adversos. Aún así, sigue siendo útil para la inducción de periodos cortos e inicio rápido de parálisis intensa, que hasta ahora ningún relajante neuromuscular no despolarizante ha logrado. En cuanto a sus efectos adversos, estos incluyen raptomiólisis, arresto cardíaco, hipercalemia, mialgia postoperatoria, aumento del tono del músculo massetero, aumento de la presión intracraniana, enrojecimiento facial, hipotensión y aumento de la presión intraocular. Con la presentación,
consideration, consideraciones de enfermería. Entre esas tenemos pues evitar la conducción, obviamente conducir bajo los efectos de sus medicamentos y actividades prolongadas sin pausas activas. Mantener un ritmo de sueño constante. Cada persona va a reaccionar de manera diferente a cada anticonvulsivante, por eso es necesario seguir las instrucciones médicas precisas. No dejar de tomar los medicamentos anticonvulsivantes por su propia cuenta y acudir al médico, quien indicará qué hacer en caso de intolerancia o reacción alérgica al medicamento. Scientific article, artículo científico. En este caso, hablaremos de calidad de vida relacionada con la salud en pacientes consumidores de benzodiazepinas. Health Relative Quality of Life in Patients Consuming Benzodiazepines. Resulta que el objetivo de este artículo es describir la calidad de vida relacionada con la salud del paciente en consumidores de benzodiazepinas y comprobar si existe asociación con las características del tratamiento, su efectividad y las variables sociodemográficas. Los participantes fueron 452 pacientes, todos mayores de 18 años, consumidores de benzodiazepinas o fármacos análogos. Los medios principales pues, fue que se evaluó la calidad de vida relacionada con la salud mediante un cuestionario, ¿cierto? Y otras variables como síntomas de ansiedad o insomnio, variables sociodemográficas y características del tratamiento. Conclusiones. Los pacientes consumidores de benzodiazepinas manifiestan, a pesar del tratamiento, una moderada calidad de vida relacionada con salud, inferior a la obtenida en población general o en pacientes de atención primaria. La situación es más favorable en los menores de edad a quienes no presentaron ansiedad ni insomnio, en pertenecientes a clases sociales superiores y cuando el consumo de fármacos es muchísimo menor. Bueno, continuemos. El sello de Andina, elegimos humanismo digital, pues es, en esta el humanismo digital es la respuesta a cómo debemos usar los instrumentos digitales, ¿cierto? Y las posibilidades que tenemos de aprender de ellos sin dejar de lado nuestros pensamientos y valores. Recordemos pues que el uso de la tecnología y sus elementos es un gran aporte, pero fusionados con nuestro intelecto, nuestros pensamientos y nuestros valores. Vamos a hacer un verdadero uso de estas herramientas, de lo contrario va a ser completamente fallido. El uso y los fines de la tecnología deben estar siempre al servicio del ser humano para hacer nuestra vida más sencilla y muchísimo más plena. El pensamiento crítico lo elegimos porque pues, nos parece uno de los sellos más llamativos e importantes. Es una forma de pensar sobre cualquier tema o situación a través de la cual la persona modifica o enriquece su propio pensamiento o conducto. Para nosotros obtener pensamiento crítico debemos tener unos conocimientos previos, ¿cierto? Nosotros el poder hacer una crítica a determinada situación o tema nos va a permitir nosotros que a través de varios conocimientos que hemos adquirido poder tener nuestra propia conclusión. Bibliografía, pues aquí les mostramos con los enlaces de donde se rescata pues cada una de las bibliografías. Muchísimas gracias por la atención.